antropología yo creo que se acerca desde diferentes subdisciplinas, porque la antropología tiene evidentemente diferentes áreas, no es solo la parte social y cultural, tiene también la económica, tiene la política, tiene la médica, etc. El parentesco, el estudio de parentesco. Entonces yo creo que cada subárea de la antropología puede aportar una reflexión en profundidad a la visión del trabajo infantil. Por una parte, el estudio en el contexto histórico de la infancia, el significado de la infancia, la niña, el niño, cómo ha cambiado, cómo se ha ido construyendo, ¿no?, esta idea del niño y la niña en el recorrido histórico, también dentro de una visión cultural, y el significado político-económico también que tiene. Porque claro, cuando hablamos de infancia, también estamos hablando de una familia y por ende de un sistema económico. Entonces, la antropología del parentesco aporta a partir del estudio de la familia, de la construcción del concepto mismo de la familia, de los roles diferentes, y la parte económica, el significado también que puede tener esta herencia, ¿no?, el discurso del trabajo infantil, porque en determinados contextos puede ser aceptado, tolerado, comprendido, empujado, incluso, ¿no?, se empuja el trabajo, este confín, que lo hablamos también el otro día durante la charla, ¿no? Hay un límite, un confín sutil entre la explotación, que desde Occidente la vemos muy clara, también por nuestro recorrido histórico y cultural, y la forma con la cual hemos ido marcando los derechos también de la infancia y de las personas. Pero claro, también hay una parte de transmisión de sabiduría, ¿no?, por parte de las familias. También es muy sencillo, yo creo que la aportación central, para volver a la pregunta, la aportación central de la antropología, yo creo que es esta capacidad de poder reflexionar en profundidad desde lo local a lo global y lo local, para contextualizar y entender el fenómeno dentro de su dimensión social, cultural, ética, etc., ¿no? Entonces, no actuar a partir de un juicio previo de valores. Es muy sencillo, ¿no?, poder juzgar, ¿no? Claro, pero las historias son distintas, las familias son distintas. A veces esto también conlleva riesgos, porque parece que la antropología acepta todo, y no es así. Es decir, no hay que relativizar la violencia, ¿sí?, o determinados fenómenos que evidentemente son en contra claramente de los derechos de las personas y por ende de la infancia. Pero también es importante poder entender por qué se desarrolla, ¿sí? Y otra aportación para mí de la antropología es entender que la solución no es simplemente decir, bueno, estos niños y estas niñas ya no van a trabajar, ¿sí?, porque tienen que ir al cole, punto, y nos vamos, ¿no? Es poder efectivamente trabajar desde la comunidad, desde lo local, para poder entender cómo generar propuestas y soluciones de cambio, ¿no? Entonces, en previsión, ofrecer algo que pueda ser una dimensión de larga duración, porque si no... Sí, yo creo que está identificado también la evolución misma, ¿no?, de la idea de trabajo, que siempre ha ido con la lucha del trabajador, del obrero, y para el reconocimiento, ¿no?, por una parte reconocimiento del trabajo, de la seguridad laboral, también el reconocimiento de las vacaciones, las retribuciones. Luego entra también, te hablo de Europa, ¿no?, entra también el discurso del trabajo femenino, equiparar el trabajo, y todavía no estamos en esto, es decir, ya sabemos que las mujeres en Europa ganamos menos que los hombres, mismo trabajo, menos sueldo. Claro, son luchas que van, ¿no?, en conjunto. Por lo tanto, el concepto mismo de trabajo que hemos dicho que se recogen desde diferentes ideas, incluso de constituciones, ¿no?, que el trabajo dignifica a las personas. Claro, siempre otra vez lo tenemos que poner en un contexto, ¿no?, en un contexto, y poder observar exactamente qué significa, hasta qué punto, porque lo que se ha visto y lo que vivimos aquí en Occidente es esta idea de éxito, y de éxito personal, humano, a partir del trabajo. Es decir, yo me identifico a partir de mi trabajo, una identificación, una personalización a partir del trabajo. Entonces, seguramente, tanto el contexto occidental
como el contexto más de las Américas, pues tenemos que hacer una revisión profunda del significado de trabajar. No puede ser nuestra vida, no puede ser el valor de nuestra vida como único valor de nuestra vida, ¿no? El trabajo se tiene que disfrutar, tiene que ser placentero, no tenemos que sufrir para ir a trabajar, tenemos que tener condiciones dignas, tenemos que recibir también, no solo un sueldo, pero también recibir un contexto de cuidado, de amor, ¿no? de colaboración, participación. Así que yo creo que la revisión, claro, en el sentido, parece absurdo, ¿no?, poder comparar una explotación del trabajo infantil con también la situación de Occidente, pero hacia dónde, es decir, qué ideal tenemos de este modelo de trabajo. Estamos educando a niñas y niños aquí para que sean exitosos en el mundo del trabajo. Es que claro, esto es un reflejo de lo que está pasando también en otros países, donde hay menos oportunidades. Aquí que tenemos oportunidades, pues estamos yendo en la misma línea, ¿no? Es decir, al final realmente este modelo patriarcal, consumista y capitalista es lo que marca la dimensión laboral, y es muy preocupante, ¿no? Porque por una parte lo vemos, entre comillas, porque poco lo vemos, efectivamente, ¿no?, la explotación del trabajo infantil de determinadas áreas, poco lo vemos aquí, pero por la otra, las condiciones que tenemos, ¿sí? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué vamos a aplicar una carrera? O incluso ¿por qué elegimos un instituto de niñas y niños que todavía son pequeños para que puedan acceder a la universidad, ¿no? Pues ya programamos. Esto es terrible, realmente es terrible, porque la vida tiene otra dimensión que no puede ser, ¿no?, el ganar dinero. Está claro, en el momento en lo que atribuimos al trabajo este valor dentro de una escala moral, pues atribuimos un valor fundamental al trabajo, porque es identificación. Yo soy ciudadana porque estoy trabajando, si no, no soy ciudadana, no tengo derecho de voto, a la salud, a hablar en el medio de la calle o pedir, ¿sí? Claro, entonces estas niñas y estos niños necesitan esta identificación y el reconocimiento, ¿no? Lo que se define en comunicación no violenta, ser vista. Si yo necesito que alguien me reconozca, esto es algo que nos acerca a todos los seres humanos, la necesidad de ser reconocida como entidad, como persona, y por lo tanto hago parte de una comunidad y de una sociedad. Claro, este reconocimiento no debería pasar por el trabajo, ¿no? Este reconocimiento de derechos, de ciudadanía, de posibilidad de hablar, de salud, de educación, etcétera, etcétera, no debería pasar por un trabajo. Y aquí pasa por un trabajo. Yo creo realmente que nuestra herramienta más importante es la educación y la formación continuada, ¿no? Esta posibilidad que atribuimos a la vida. Es que, claro, la escuela, que ahora definimos como escuela, ¿no?, que puede ser un colegio de primaria, una guardería o puede ser una universidad, es que tienen un valor fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Y yo, por ejemplo, el trabajo que hago me parece un trabajo importantísimo y de muchísimas responsabilidades, porque voy formando futuros profesionales de la salud. Y es un trabajo que te permite realmente generar posibilidad, poder profundizar situaciones y actuar un cambio. Y esto, claro, que estoy hablando de adultos, ¿sí? Pero en primaria, en guardería, pues realmente es importantísimo el cambio, la introducción de pequeños elementos que van determinando en las personas la creencia y la posibilidad. Y esto es fundamental frente a situaciones de violencia, que sea una violencia de género, que sea una violencia machista, que sea una violencia económica, ¿sí? En el momento en lo que en clase tú propones posibilidad, propones incluso vía de fugas, ¿sí? Es decir, de salidas de escape, ¿no? A partir del libro, a partir de la escritura, a partir de la narración, a partir de la comunidad, ¿no? Aquí estamos. Y también se puede enseñar a las niñas y los niños a generar una comunidad, a creerse entre ellas, a protegerse. Esto tiene un valor fundamental en la vida.
fundamental, es decir, para mí representa de verdad el cambio. Otra vez, es un cambio lento, ¿sí? Claro, porque muchas veces tenemos prisa, ¿sí? Pero claro, el cambio se genera de una forma lenta. Y la educación no es solo la palabra, no es solo la enseñanza, la educación es también cómo actuamos nosotras, adultas, como ciudadanas, ¿no? Entonces, claro, estas pequeñas acciones cotidianas que cada una de nosotras hace, eso también tiene un valor importantísimo dentro de un proceso formativo. Es que es una sociedad violenta, es una sociedad que no está creciendo, es una sociedad que no tiene esperanza, que no tiene vida. Es que la infancia es todo, realmente. Parecen palabras vacías, pero es decir, no, para mí las niñas y los niños son el futuro, pero es que no podemos actuar un cambio, ¿sí? Y es su forma de mirar al mundo, su forma de creer, su felicidad, su forma de jugar. Es que esto es reconocido y fundamental y no podemos pensar que existan sociedades que no quieran ocuparse y proteger todo esto. Entonces, ¿qué sociedad es? Es una sociedad horrible, es una sociedad centrada en la violencia. Es que la infancia la tenemos que vivir, la tenemos que experimentar y como adultos tenemos el deber de recordarnos y dejarnos empreñar de nuestras hijas, hijos, nietos o quien seas para recordarnos el significado de la vida, la felicidad, esta energía que tienen. Entonces, pensar que existan a niños y niñas que pues trabajan por la noche o no van al cole o hacen lo que tienen que hacer para poder seguir trabajando es horrible, y que un Estado, un gobierno siga permitiéndolo es realmente un crimen contra la humanidad. Totalmente, el arte llega a todo el mundo y me parece, vamos, el proyecto musical de rap me parece súper estratégico porque además se involucra determinadas personas y el rap permite denunciar, ¿no? por la música, por la misma forma de generar estas palabras, ¿no? Es una forma reivindicativa, ¿no? Nace por esto, así que me parece fantástico, estupendo, realmente una acción muy que puede llegar. El arte en general siempre mueve. No hace falta tener títulos de estudios, ¿no? De hecho, a ver, el arte nació por esto, ¿no? Para poder llegar a todo el mundo y poder ilustrar las historias. Y desde allí, claro, nos emocionamos.